El libro de Génesis capítulo 1 nos enseña que el Padre, que el Dios eterno, que el Creador, un día encontró la tierra. Y un día Dios creó, dice la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra. Y después de pasado un tiempo, la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. El libro de Génesis capítulo 1 me trae el Señor y quiero abrir la palabra de Dios en esta porción del libro de Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El primer capítulo del libro de Génesis nos enseña que el Dios Todopoderoso es un Dios creador. Y creó los cielos y también creó la tierra. Y en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, pasaron muchos procesos, muchos años, tal vez mucho tiempo, y al final, después, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero donde hay desorden, Dios trae orden, y donde hay caos, Dios genera orden. Por ahí escuché decir que Dios no bendice el desorden, pero transforma lo que está desordenado en algo ordenado. El Padre Dios es especialista en hacer eso, y también el Hijo. Un día Jesús atravesando el mar con sus discípulos, se bajó de la barca, y cuando bajó de la barca encontró a un hombre en la ciudad de Gadara, y lo encontró desordenado. Y como estaba desordenado, yo me lo imagino despeinado, sucio, maloliente. Y cuando Jesús encontró a este hombre en desorden, oró por él, y cuando oró por él, el hombre fue libre del desorden, libre de las ataduras del enemigo. Cuando el enemigo obra, trae ataduras sin que te des cuenta. Cuando el enemigo obra, trae caos y empieza a imponer caos, y sin que te des cuenta, poco a poco te vas deteriorando y te vas arruinando. Cuando el enemigo obra, probablemente le das permiso de que el enemigo haga su voluntad en tu vida. A veces te da la apariencia de cosas buenas, y a veces te endulza el oído, y a veces te da atracciones aparentemente bonitas, pero después termina haciendo un caos en tu vida. Jesús atravesó la mar, y cuando bajó de la barca encontró a un hombre en la ciudad de Gadara que estaba endemoniado. Y su aspecto era un aspecto de alguien desordenado, tal vez con una barba desordenada, tal vez despeinado, tal vez maloliente, tal vez muy sucio, tal vez mal vestido. Pero cuando Jesús viene a la vida de ese hombre, es transformado. Y esto es lo que hace también el Padre, y también el Hijo, y también el Espíritu Santo. La Trinidad se mueve trayendo orden donde hay desorden. Y Dios no bendice el desorden, pero sí transforma lo desordenado en orden. Y muchas veces hemos creado un desorden en nuestra vida sin darnos cuenta. Poco a poco hemos ido creando un desorden desde nuestra niñez, adolescencia, nuestra juventud, en la vida adulta. Poco a poco ha ido obrando en nuestra vida el mal, el desorden, y ahora Dios lo que quiere hacer es traer orden y establecer bendición. Y entonces escuché decir que Dios no bendice el desorden, pero yo sí creo que Dios trae orden en medio del caos. Dios puede hacer cosas poderosas en medio del caos y del desorden, y puede transformar aquellas cosas que están desordenadas en cosas que necesitan un retoque especial. Por eso es especialista en la restauración. La palabra restaurar significa eso: crear del desorden algo ordenado, traer del caos algo que está en orden, algo que está destruido, transformarlo y hacerlo ordenado. Y cuando dice Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
Me puedo imaginar entonces que cuando Dios llega a la vida de una persona, esa persona no necesita estar completamente ordenada para poder demostrarse él mismo que es capaz de acercarse a Dios de forma ordenada. No, lo que puedo ver es que Dios puede agarrar una vida que está completamente desordenada y poco a poco irla moldeando a su imagen y semejanza. Y cuando la tierra estaba desordenada y vacía, demuestra que probablemente necesita que Dios meta sus manos para que las cosas se vayan poniendo en orden. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me gusta este versículo, donde Dios pone sus manos, las cosas se ordenan. Y en medio del caos, Dios impone orden. En medio del caos, Dios impone orden. Hay que dejarlo actuar nada más. El dejar actuar al Señor en tu vida es la clave de bendición para ti. Escuché muchas personas decir, no, yo no puedo acercarme a Dios porque estoy desordenado y vacío. Hasta que yo esté bien, voy a buscar al Señor. Lo cual es una trampa, lo cual es una forma de pensar mala, lo cual es algo espiritual malo. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es agarrar la tierra que está desordenada y vacía y ordenarla y empezar a bendecirla. Y el Espíritu de Dios empieza a moverse en aquello que Dios empieza a ordenar. Cuando Dios ve tu vida y cuando tú te acercas al Señor de corazón, rescata del hoyo tu vida y te transforma. Rescata del hoyo tu vida, te quita el lodo cenagoso y pone tus pies sobre roca. Endereza tus pasos y empiezas a caminar con el Señor y el Señor empieza a mostrar el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Muchos creyeron que no podían acercarse a Dios cuando estaban desordenados, vacíos. Pero Dios lo que quiere es que te acerques, aunque estés en medio de un momento difícil, aunque estés en el desorden. Dios quiere tener tu corazón arrepentido y contrito y humillado, y después empezar a obrar en tu vida. Es que espiritualmente la estrategia de Dios es diferente a tu estrategia. Tu estrategia es, me voy a acercar a Dios cuando yo esté bien, cuando esté sano, cuando esté limpio, cuando esté sin pecados. Mas el Señor dice, yo puedo agarrarte en medio del caos, en medio del desorden, en medio del pecado, en medio de la ruina, en medio de la escasez, en medio del caos, te puedo tomar, puedo limpiarte y puedo ponerte arriba. Puedo sacarte del pozo de la desesperación y puedo arreglar y puedo restaurar tu vida. Este es el poder de Dios que actúa en nosotros, un poder dinámico. Es decir, no lo hace solo una vez, lo hace a diario y lo hace constantemente moldeándonos, purificándonos, transformándonos, santificándonos poco a poco, perfeccionando a los santos para llegar a un punto en que los santos hagan la obra del ministerio. Me gusta el libro de Reyes, el primer libro de Reyes es un ejemplo de eso, porque un hombre llamado Elías, un profeta llamado Elías, halló al pueblo de Israel en un caos espiritual. Un hombre llamado Elías halló al pueblo de Israel sumido en la idolatría. Un hombre llamado Elías encontró al pueblo de Israel entregado a los Baales, a los ídolos. Y entonces el Señor había mostrado un desprecio hacia el pueblo de Israel. Y levantó a un hombre como Elías. ¿Para qué? Para establecer un orden. Porque Dios necesita que haya orden. Porque Dios necesita que en medio de su pueblo haya orden. Y porque Dios necesita restaurar al pueblo de Israel. Y como restauró al pueblo de Israel, el Señor también necesita restaurar a gente, para que esta gente se transforme en iglesia poderosa, en una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y entonces el Señor utilizó a un hombre llamado Elías, y el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, nos da un ejemplo de eso. Dice que después de un proceso, Elías fue llamado por el Señor para establecer un orden, y no solo en el área física y no solo en el área administrativa, sino también en el área espiritual. El pueblo de Israel estaba entregado
desde arriba hasta abajo, desde sus reyes hasta el hombre más sencillo del pueblo, se habían entregado a la idolatría. Y entonces llega un momento en que Dios levanta a Elías para establecer orden, un orden espiritual, más que un orden administrativo. Y dice que se encontró con profetas de Baal, profetas malos, estos profetas idólatras, estos profetas de Baal promovidos por Jezabel, la esposa del rey. Esta mujer había patrocinado, promovido a los profetas de Baal, y se había establecido un desorden en el pueblo. Y más que un desorden administrativo, un desorden físico, un desorden religioso, un desorden espiritual. Pero confronta al Señor a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y trae a Elías, un hombre que es movido por Dios, un profeta poderoso. Y cuando Elías viene, entonces es usado por Dios. ¿Para qué? Para traer orden. Dice la Biblia que les dio permiso que los profetas de Baal levantaran un altar a favor de su dios Baal, para que el Dios que respondiera primero fuera el Dios al que el pueblo iba a servir. Y los profetas de Baal establecieron su altar, hicieron su altar, levantaron el culto a su dios Baal. Y cuando levantaron el culto al dios Baal, nunca ese Dios respondió. Nunca ese Dios descendió y respondió al culto que sus profetas malos estaban haciendo. Pero vino un hombre nada más, Elías, levantado por Dios para traer orden. Levantó y restableció el altar de Dios. Y dice el libro de Primero de Reyes 18: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. Estaba desordenado, simbolizando que el pueblo de Israel lo había dejado por un lado, simbolizando que el pueblo de Israel lo había dejado que se perdiera, simbolizando que el pueblo de Israel había permitido que su relación con Dios decayera, que su relación con Dios se destruyera. Elías fue usado por Dios y dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Porque donde hay desorden, Dios tiene que traer orden. Porque donde hay desorden espiritual, Dios tiene que traer un orden espiritual. Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y Dios puede usar una persona para hacer un canal de bendición espiritual en tu vida. ¿Para qué? Para que traiga un poquito de orden en tu vida espiritual. Tal vez te has descuidado en tu vida espiritual. Tal vez has perdido tu primer amor en tu vida espiritual. Tal vez te has alejado del Señor. O tal vez estás pensando hacer las cosas a tu manera. Tal vez las cosas ya ni te funcionan. O probablemente tal vez las cosas te están saliendo mal. O probablemente las cosas no están funcionando ni en lo material ni en lo espiritual. Probablemente algunos resultados que estás viendo son parte de tu relación arruinada con Dios. Cuando el altar de Dios se arruina, probablemente abres puertas para que el enemigo empiece a actuar y no te das cuenta. Dios puede levantar un hombre o una persona, alguien que espiritualmente sea canal de bendición en tu vida. Y esto es lo que creemos, que Dios usó a un hombre, Elías, para restaurar, arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Dios mira el corazón. Dios mira las intenciones de tu corazón. Y Dios te conoce a fondo. Y Dios quiere que arregles tu altar. Dios quiere que arregles tu vida espiritual. Dios quiere que arregles tu vida personal. Y Dios quiere que tomes decisiones espirituales que son importantes en tu vida. Dios quiere que tomes decisiones espirituales, aunque vayan en contra de tus deseos, aunque vayan en contra de tu voluntad, aunque vayan en contra de los deseos de la carne, incluso aunque vayan en contra de tus amistades, aunque vayan en contra de tus parientes, incluso
aunque vayan en contra de tus principios y de tus valores que antes aprendiste. Dios sí quiere traer un tiempo especial en tu vida. Dios quiere arreglar el altar de Jehová que está arruinado o que está destruido. Tienes que restaurarlo. La Biblia dice que simbólicamente Elías, tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Simbólicamente eso significa, agarró las piedras y las empezó a poner en orden. Además de eso, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Sí, porque cuando levantabas un altar y ofrecías sacrificio, ese sacrificio tenía que traer algo, una ofrenda especial al Señor. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Y poco a poco Elías fue arreglando el altar, le fue poniendo las piedras, le fue poniendo la leña, le fue poniendo el grano y además le puso un buey encima. Y dijo, para que vean que Dios está conmigo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Hasta donde yo sé, donde la leña está mojada, el fuego no arde. Pero para que vean que Dios lo está usando, dice Elías, hacedlo otra vez. Ya no eran 4 cántaros, sino 8. Y dijo, hacedlo una vez más. Ya no eran 8, sino que 12. 12 cántaros eran suficiente agua como para que el altar no encendiera. La condición del favor del Dios sobre el altar era el Dios que derrame fuego sobre el altar. Ese va a ser el Dios de Israel. Y después de echarle agua, como que era suficiente agua como para que el fuego no ardiera, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Después de haber orado, quiero resumirlo, Dios hizo descender fuego sobre el altar que Elías había levantado. En medio del agua, en medio de tanta humedad, el fuego de Dios descendió, hizo arder el altar, y cuando el altar ardió, entonces se demostró que el poder de Dios es grande, que el favor de Dios quiere estar sobre el pueblo de Israel, y que cuando restauras el altar de todo corazón, cuando pones las piedras, la leña, cuando pones el buey sobre el altar, que simboliza tu corazón en el sacrificio, entonces al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dios quiere traer orden a tu vida. El altar que estaba arruinado puede simbolizar tu vida espiritual. El altar que está arruinado puede simbolizar tu relación con Dios. El altar que está arruinado puede simbolizar tus áreas personales, tus finanzas, tu familia, tu hogar, tu trabajo. Puede simbolizar muchas cosas, y tú puedes estar percibiendo a través del Espíritu Santo qué áreas necesitan ser restauradas en tu vida. Sé que el Espíritu de Dios está allí donde estás, y sé que el Espíritu Santo puede estar invitando a tu vida a poner en orden y a ordenar muchas cosas que probablemente están deteniendo alguna bendición en tu vida. Probablemente el Señor quiere llamarnos a ordenar nuestra vida para que la bendición de Dios empiece a fluir más y más. Donde hay caos, donde hay ruina, Dios puede hacer muchas cosas. Donde hay ruina muchas veces, donde hay desorden, hay pérdida. Donde hay desorden, hay destrucción. Donde hay desorden, hay temor. Y donde hay desorden, hay pérdidas.
No te das cuenta, pero donde hay desorden, el diablo aprovecha para robar, matar y destruir. Dios quiere hacer lo contrario en tu vida. Dios quiere restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado, que está arruinado. En diferentes áreas de tu vida, Dios quiere traer un orden para desatar sobre ese orden una bendición. Porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces el Señor empezó a traer la creación. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Bendición. Y dijo Dios, créanse esto, créase lo otro. Y se empezó a ordenar todo cuando Dios empezó a soltar la palabra. ¿Por qué? Porque en medio del caos y en medio del desorden, donde hay destrucción, Dios quiere obrar y quiere traer y quiere causar un impacto de restauración. Ese impacto de restauración es importante para muchos de nosotros. Yo sé que es más fácil, mucho más fácil destruir que construir. Yo sé que es mucho más fácil desordenar que ordenar. Porque el desorden viene de un momento a otro, porque el desorden se crea en medio de tu casa, en medio de todas las cosas. Tan fácilmente como cuando los niños empiezan a jugar, como cuando los niños empiezan a jugar dentro de tu casa, empiezan a crear un poquito de desorden y tú después tienes que venir a arreglar todo el ambiente, todo lo que está en la sala, lo que está en el comedor, lo que tal vez está en la habitación. Ese desorden que tú arreglas también es simbólico de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque cuando nosotros fuimos infieles, Dios permaneció fiel. Y cuando nosotros hicimos desorden, Dios puede llegar a causar un orden. Así como nosotros arreglamos el ambiente cuando los niños han jugado, así como aquella madre que en su casa empieza a ordenar las cosas por la tarde después que los niños han desordenado todo, así Dios quiere usar ángeles para traer un orden a tu vida. Dios es capaz de traer orden y por eso tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer es mucho más grande en tu vida. Si Dios puede este año 2021 empezar a obrar en tu vida, va a empezar a obrar cuando tú dispongas tu corazón y le digas, Señor, aunque me duela, puedes obrar en mí. Aunque me duela, puedes empezar a transformar mi ambiente. Claro, porque yo sé que muchas personas, hay amistades que en lugar de ayudar estorban. Y hay parientes que en lugar de ser de ayuda, confunden. Yo sé que probablemente al relacionarte con muchas personas en este mundo, ha empezado a llegar el desorden a tu vida. Porque la gente quiere dirigir tu vida. Y porque la gente quiere tomar tu mano y llevarte al desorden, al caos. Pero Dios quiere hacer lo contrario. Entre más vengas al Señor y le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que te va a costar, pero también sé que vas a ver la mano de Dios. Entre más te ordenes y entre más obedezcas, más fácil llegará la bendición de Dios a tu vida. Siento que hay mucha bendición que se retuvo de llegar a tus manos porque ha habido mucho desorden. Pero también sé que el Señor es un Dios de restauración. Y sé que cuando Dios mete sus manos en medio del caos, Dios puede causar un orden y puede restaurar la vida que tú menos imaginabas. Puede traer restauración de las personas que tú menos te imaginas. Es que está demostrado por el Señor que aquellas personas que menos podrían ser capaces, cuando Dios llegó a sus vidas, fueron transformadas en gran manera. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les fue dado potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que escondió cosas grandes de los genios, de los sabios, y se las dio a los sencillos y a los humildes. Y porque también dice la Biblia que Dios exalta al pequeño y humilla al que es grande. Dios exalta al humilde. Y yo creo que aquel que es capaz de darle su corazón a Jesús y aquel que es capaz de dejarse guiar por el Señor, se empieza a meter en un orden, empieza a ser restaurada y empieza a dar evidencia de que el poder de Dios puede hacer mucho. Sí, de los pequeños
de los niños que lloran, perfeccionaste la alabanza. Esa es una expresión para poder decir de aquellos en los que menos esperábamos, de aquellos de los que menos esperábamos, o aquellos en los que menos confiábamos, que podrían ser cristianos, que podrían ser restaurados, que podrían ser bendecidos. Ha demostrado el mismo Dios, que puede utilizar a una persona que está caída, levantarla, sacudirle, limpiarle, reparar su vida y poder ponerla en un lugar de prestigio, en una posición espiritual y material de bendición. Hay testimonios grandísimos, de personas que después de estar en un problema, después de haber caído bajo, después de haber tocado fondo, cuando le entregaron su vida al Señor, fueron transformados. Ahora, después de verlos abajo, la gente los ve arriba. Sí, hay testimonios grandes y esos testimonios alientan a otros a saber entender que el que está perdido, que el que está arruinado, que el que está quebrado, que el que está destruido, si se acerca a Dios, puede hallar misericordia, puede alcanzar gracia y favor y puede ser sacado del pozo de la desesperación y del hoyo de lodo cenagoso. Ponerlo Dios en una piedra, poner sus pies sobre roca y enderezar sus pasos es un trabajo que Dios y solo Dios puede hacer. Nosotros los seres humanos podemos hacer un poco, poner un poco de nuestra parte, pero la verdadera bendición viene de parte del Señor. Hay una necesidad de irnos poniendo de acuerdo con Dios. Hay una necesidad de irnos ordenando poco a poco. Y hay una necesidad de alinearnos con Dios. Hay una necesidad espiritual y material de irnos alineando con Dios, poniéndonos de acuerdo con Dios. Alinearnos con Dios pues significa estar tratando de hacer la voluntad de Dios aunque cueste. Alinearnos con Dios significa ponernos de acuerdo con Dios y dejar que Dios obre su perfecta voluntad, porque así hemos orado. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase no mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida, en la tierra, como allá en el cielo. Y cuando la voluntad de Dios se hace, entonces vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la bendición del Señor. Así que yo te voy a invitar a que este tiempo, este año incluso, empieces a poner en orden tu vida y empieces a poner de tu parte y el Espíritu de Dios vendrá a tu vida. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y sé que el Señor, si te pones de acuerdo con la palabra de Dios, con sus estatutos, con sus leyes, con sus mandamientos, no será por gusto, no será en vano. Ponernos de acuerdo con Dios es una bendición. Conocí una persona que después de poner de su parte en su hogar, comenzó a ver la mano de Dios. Porque el orden de Dios es divino, es especial. Y el orden de Dios atrae la bendición. Conocí a otro hombre que después de rendirse al Señor, le costó dejar algunas sustancias, algunas drogas, pero fue restaurado en su vida espiritual. Es que para Dios no hay nada imposible. Y es que Dios restaura al que tú menos crees. Y he conocido hombres que son los menos indicados para predicar la palabra de Dios por su pasado, pero que en Dios han hallado gracia y el favor de Dios les ha alcanzado, que Dios los ha transformado y que el Señor los ha usado para cosas grandes. Tremendos testimonios, tremenda cantidad de testimonios, y el poder de Dios se mueve en ellos. Y yo creo que es la gracia y el favor de Dios. Gente que tú no dabas un 5 por ellos, gente que tú no dabas un centavo por ellos, es gente que Dios la ha rescatado y se han convertido en aquellos conocidos como los valientes de David. Gente que estaba en caos, arruinada, destruida, endeudada, es gente que Dios ha usado. Y yo creo que este año es un año en el que Dios va a levantar personas, pero para eso tienes que ayudar, tienes que poner de tu parte y tienes que entender que el Señor quiere meter sus manos en tu vida, en tus asuntos y traer en medio del caos un orden. En medio del desorden Dios puede causar un orden.
Lo más importante es que tengas la voluntad de hacerlo. Lo más importante es que que tomes la decisión y que tengas determinación en decir: Señor, en medio de mi desorden, yo quiero que causes un orden. O como Elías: Señor, yo quiero que restaures en mi vida muchas áreas. Y empiezas a tomar las piedras, las simbólicas piedras, y las empiezas a ordenar en un altar. Y empiezas a tomar la leña y la empiezas a ordenar en el altar. Y empiezas a traer tu corazón sobre el altar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y vas a ver la gloria de Dios. Y yo declaro que vas a ver la gloria de Dios, porque te está costando poner orden en tu vida. Es que no es fácil. Es que nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sí sé una cosa, que Dios mira tu pequeño esfuerzo, y cuando tú te esfuerzas un poco, entonces Dios trae orden. Cuando tú te esfuerzas un poco en hacer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo te da fuerzas, te restaura. Dios manda ángeles contigo a luchar para que obtengas victorias. Y yo sé que gente te verá arriba. Y yo sé que con el poder de Dios, en medio de cualquier situación, con el poder y la autoridad de Dios en tu vida, lograrás mucho, alcanzarás mucho, verás cosas grandes. Lo prometido por Dios llegará. Yo creo que hay que remover las cosas malas para que lleguen las cosas buenas. Un hombre, profeta de Dios también en el Antiguo Testamento, Jeremías, fue llamado de parte de Dios. Jeremías tenía un poquito de temor, pero el Señor le dijo: mira que te he puesto desde este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Pero por qué? Es que primero hay que arrancar lo que está mal. Es que primero hay que destruir lo que Dios quiso, o lo que el enemigo quiso edificar. Primero hay que derribar los altares que se han levantado a los ídolos. Primero hay que derribar los altares que se han levantado al enemigo. A través de amistades, a través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos, a través de los deseos de este mundo. Primero hay que derribar y arrancarlo aquello que está mal. Cuando te rindes al Señor, es como estar entregándole al Señor tu vida y diciéndole: Señor, haz tu perfecta voluntad en mí. Y luego dice: te he puesto sobre naciones, reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar las obras del enemigo. También para edificar y plantar. Así de que un guía espiritual, un líder espiritual en tu vida, tal vez te ayude a arruinar, a arrancar, a destruir lo que el diablo quiso levantar, a destruir las obras del enemigo. Pero también te va a ayudar ¿a qué? A edificar y plantar. Como Elías levantó el altar que estaba arruinado, así en tu vida es necesario que se pongan en orden algunas cosas. Y a nivel espiritual, yo creo que Dios puede levantar personas que sirvan en tu vida para edificar y para plantar. Sí, para edificar las promesas de Dios en tu vida, para plantar las promesas de Dios en tu vida. Es que tú estás en la voluntad de Dios. Es que Dios te anda persiguiendo. Y es que está costando. Sí, yo sé que está costando. Pero también sé que el Señor quiere obrar su perfecta voluntad en tu vida. Una vez que el enemigo quiso establecer algo en ti, Dios te levanta y arranca, destruye, derriba las cosas que el enemigo quiso hacer. Y después de ordenar, viene a edificar y a plantar algo bueno. El Señor dijo: vamos a remover las cosas movibles para que se establezcan las cosas inconmovibles. Las cosas espirituales, las cosas que son eternas, las que no se ven con los ojos físicos, las que se perciben en el espíritu. Sé que eres una persona inteligente y sé que eres un hombre, una mujer de Dios que percibe que hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. No sé si me dices amén, pero hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso que Dios quiere hacer en tu vida es determinante para que tu bendición llegue. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, y eso que Dios quiere hacer en tu vida es determinante para que la bendición de Dios venga a tu vida.
Oro para que veas la mano de Dios en tu vida. Oro para que veas el poder de Dios moverse en tu vida. Sí, me pongo de acuerdo. Si estás de acuerdo, si me dices amén, yo oro para que si nos ponemos de acuerdo con Dios en el Espíritu, cosas grandes empiecen a suceder. Es tiempo de derribar el desorden, es tiempo de destruir las obras de maldad, es tiempo de arruinar, de arrancar todo aquello que el enemigo quiso sembrar, y es tiempo de darle una oportunidad a Dios. Y es tiempo de que Dios empiece a derramar el fuego sobre el altar de tu vida. Después que hayas arreglado el altar con unas piedras, con la leña, y después que hayas puesto tu corazón en el altar, sé que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida y a través de ti. Oro que se avecinen días de bendición para tu vida. Oro que se avecinen 12 meses de bendición para tu vida. Le pido a Dios que vengan sobre tu vida 52